participa. Ahí silencié los micrófonos que me pidieron. Bueno, ya está, ahora sí está grabando la clase. Bueno, me quedo tranquilo, podemos arrancar y que todos después la puedan escuchar. Bueno, habíamos intentado ensayar o construir definiciones de derecho, entendiendo que el derecho es una práctica social compleja y que había definiciones de derecho más normativistas que lo limitaban a un conjunto de normas y también miradas mucho más amplias o integrales que pensaban al derecho, entonces, como bien les dije antes, como una práctica social que tiene diferentes dimensiones a analizar, no solamente textos normativos, sino hechos o relaciones sociales, valores y básicamente poder, ¿no? El momento de poder. Por eso a la disciplina del derecho se la considera dentro de las ciencias sociales con esta complejidad, pero obviamente dijimos que el centro, el foco, lo que distingue a la ciencia social del derecho de las otras ciencias sociales, evidentemente es esta idea de norma jurídica. Entonces, por más que no analicemos el derecho o lo pensemos solo desde un punto de vista normativista, es un poco el eje, ¿no? A partir del cual construimos el objeto de conocimiento, ¿no? Ahora bien, entonces podemos definir el derecho de distintas maneras. Fíjense, tomo definiciones distintas que acá me anoté, ¿no? En el derecho romano, Ulpiano, uno de los juristas clásicos del derecho romano, decían, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. ¿Ven? Acá hay una definición de derecho pensada en términos más de justicia, ¿no? Kant decía que el derecho es el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás según una ley universal de libertad. Acá es interesante porque empieza a aparecer más fuertemente la idea moderna de individuos, de derechos, ¿no? Cuando dice el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno. Bueno, en esta idea de arbitrio tiene que ver con esta idea de derecho como potestades, ¿no? Que nos generan una capacidad de actuar en libertad. Para Marx, el derecho es la voluntad de la clase dominante elevada a la categoría de ley. Linda definición también. La voluntad de la clase dominante elevada a la categoría de ley. Para la ciencia jurídica tradicional, ya cuando se va construyendo el derecho como una ciencia de tipo normativo, se entiende por derecho como conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres. En caso de incumplimiento, prever una sanción de tipo judicial. Fíjense, acá ya tenemos una definición bien enfocada a la idea de norma jurídica, normas jurídicas estatales, dijimos, para regular las conductas externas, no los pensamientos. Esto también es fruto del pensamiento racionalista y liberal, ¿no? De la idea, la separación entre derecho y moral que hacía Kant, ¿no? Donde la moral era el ámbito, el fuero interno a los sujetos, y el derecho regulaba el fuero externo, lo que se exteriorizaba. Acá el problema no es si yo deseo matar a alguien, el problema es si lo mato o intento matarlo. Eso es lo que el derecho puede regular, es la conducta externa.
acá dice clara, y enfocada con el hombre como parámetro. Bueno, justamente desde Kant, ¿no? Aparece esta idea de, ¿no? del hombre en el centro, que es propio de la modernidad. Ahora, Claro, sí, pero como yo le decía, el hombre no como genérico de la humanidad, sino como de perdón, androcentrismo, que por ahí perfecto, estuvimos trabajando con el texto de Facio, espacio, la, la faceta androcéntrica, profundamente androcéntrica que tiene el derecho en sí. exactamente. Eso lo iba a avanzar un poco cuando diéramos teorías críticas, porque justamente el feminismo también constituye una perspectiva crítica del derecho, incluso crítica de la crítica, de esa crítica que critica a la construcción moderna del derecho, pero no critica a la visión androcéntrica, como recién marcaron, ¿no? Entonces, otra crítica del derecho. Ahora, ¿la función del derecho se limita a regular las conductas externas de los seres humanos? Porque habitualmente es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Qué hace el derecho? Regular conducta, regular la convivencia, ¿no? Hoy en día se va pensando que tal vez el derecho no tiene esa única función, por ahí podríamos decir que el derecho, además de regular las conductas, lo que tiende es a estabilizar las expectativas sociales, digamos, a que a encauzar a la búsqueda de que las que determinadas acciones sean desarrolladas o que las acciones sean desarrolladas socialmente de determinada manera y que en caso de que no ocurra, aparezca una consecuencia, porque en realidad lo que busca el derecho es que ocurra lo esperable, digamos, que si yo soy, no sé, yo soy padre, ejerza mi función de padre, cumpla mis obligaciones y pueda ejercer mis derechos, y que si ejerzo mis derechos nadie me impide ejercerlos. Por eso se habla de una estabilización, y ahí es donde aparece una función conservadora del derecho, ¿no? De estabilizar las expectativas sociales. Conservadoras que no quiere decir necesariamente eh, eh, con un criterio ideológico de derecha o de izquierda. Porque el derecho también puede funcionar, el derecho funciona en una sociedad capitalista como funciona, por ejemplo, en una sociedad comunista. Lo que busca es estabilizar el funcionamiento de un orden, estabiliza el orden. Pero sin embargo, fíjense, en estas definiciones que se van construyendo del derecho moderno, cada vez menos, a diferencia de lo que pasaba con Ulpiano y algo de la definición de Kant, la idea de la justicia no está muy presente en esas definiciones. Sin embargo, seguimos pensando al derecho siempre ligado a la justicia. ¿No? Es más, al poder judicial, ¿cómo lo representamos? Lo representamos con la estatua ciega, ¿no? Con la balanza. O sea, justamente con esa idea de hacer justicia. Pero, como ven, la definición de derecho cada vez está más alejada. Y si vamos pensando el derecho como se fue configurando en la ciencia jurídica moderna, podemos decir que el derecho va por un lado y la idea de justicia va por el otro. No porque el derecho no tenga que ser justo o que el derecho siempre es injusto, sino porque las consideraciones sobre lo justo son subjetivas. O sea, puede haber tantas concepciones de justicia como personas existen en el mundo. Sin embargo, el derecho
es un ámbito de la realidad que se puede recortar y estudiar a través de una disciplina social. O sea, entonces el derecho está por un lado, como objeto de conocimiento, y la justicia es otra cosa. Es más, la justicia ni siquiera es un problema de juristas o de abogados, es un problema de todos, no de discutir qué es lo justo. En cambio, el derecho ya es un fenómeno social que podemos estudiar, que podemos investigar. Sin embargo, no podemos despegarnos. No podemos despegar la idea de derecho y la idea de justicia. Entonces, cuando dividíamos a las normas y hablábamos de normas jurídicas que son sociales y otras normas sociales como la moral, ahí advertíamos que ambos tipos de normas son, obviamente, construcciones sociales, pero bueno, las normas jurídicas tenían algunas características particulares que las diferenciaban de las otras. Sin embargo, evidentemente el derecho no podía estar totalmente deslindado de lo moral. Si no, no funciona. Es muy difícil pensar un derecho absolutamente autónomo de lo moral, porque si no, ¿dónde se sustenta el cumplimiento de ese derecho, ¿no? El derecho necesita un mínimo de legitimidad, ¿no? Un mínimo de cumplimiento espontáneo, un mínimo de convencimiento de que ese orden se tiene que cumplir, si no, no funciona. Si no, no es reconocido como tal. Entonces ahí lo que estábamos separando, volvemos a hacer lo mismo, las separaciones o definiciones metodológicas o pedagógicas, pero después vamos a la realidad práctica y también decimos, bueno, no están tan separados tampoco. Porque no hablemos en términos de justicia, porque sin términos de funcionamiento es muy difícil pensar que el derecho pueda funcionar independiente de las visiones morales o de los principios de justicia que están establecidos en la sociedad totalmente. Puede haber normas injustas, pero es muy difícil que sea totalmente diferente a las visiones preponderantes, por lo menos. Acá dice, yo le agregaría regular las conductas también para poder vivir en sociedad. El derecho, sí, hablamos de la convivencia, es una de las funciones. Y acá alguien pregunta, la justicia tiene una relación más cercana con la moral, en cierto sentido. Exactamente. La justicia tiene una relación más cercana con la moral. Casi le diría que los principios morales son principios. Los principios de la justicia son principios morales. Entre otros. También son principios políticos. O sea, la política está cargada de cuestiones éticas y morales, ¿no? La ideología política. Acá dice, o también ligado a lo constitucional o consuetudinario, lo que quiere decir de acuerdo a cada cultura. Y sí, como la moral social tiene que ver entonces con procesos culturales, con visiones de mundo, con aspectos ideológicos. Ojo por ojo, diente por diente, me dicen acá. Bueno, eso es un principio moral, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa es la idea de la venganza privada. La idea de la venganza privada, que, o sea, fíjense, en el derecho moderno, de alguna manera lo que se hace es institucionalizar la venganza y se la hace pública a través del derecho penal. Se le saca al individuo la posibilidad de la venganza privada y la respuesta es una respuesta institucional, estatal. Y la venganza privada es tal vez la manifestación o una de las manifestaciones de lo que se llama el derecho antiguo, ¿no?
que lejos está del derecho moderno, donde si una tribu le provocaba, qué sé yo, el líder de la tribu mataba al hijo del líder de la otra tribu, ¿qué hacía el otro? Bien, y él le mataba al hijo, como venganza, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Eso va a ir teniendo una evolución. Por ejemplo, la ley del talión es una evolución a la venganza privada. Por ejemplo, si yo robo, me cortan la mano. Es una evolución a la venganza privada porque ya estoy actuando más directamente sobre quien ejerce la acción, o sea, asume la propia responsabilidad. No estoy actuando sobre un otro. Fíjense, en la venganza privada me matan a alguien a mí y tal vez la consecuencia sea que mato a toda la comunidad de la otra tribu, solo por venganza. En la ley del taleo ya se limita, ya no es a cualquiera, la consecuencia debe caer sobre el que cometió el acto. ¿Ven? Es una evolución muy importante en relación a la responsabilidad y a lo que era la venganza privada, donde la responsabilidad no tiene límites. Se va individualizando la responsabilidad también. Eso es un proceso que vamos avanzando en la modernidad, donde la responsabilidad ya solo recae en quien realiza el acto, nunca en otro. Acá me ponen, hoy en día se discute mucho el gatillo fácil. Muchos dicen que si un efectivo le dispara a matar a un chorro está perfecto. Por eso es demasiado subjetiva, me parece, la idea de justicia. Bien. Y fíjense cómo se cuela ahí la idea de venganza, ¿no? Se cuela la idea de venganza. ¿No? Porque es como que el policía, está bien que un policía mate a alguien, aunque sea ilegal, solo porque es necesario suprimir a los chorros, ¿no? A los pibes chorros. Bueno, ese es el problema. Además de ser una concepción fascista y conservadora y violenta y autoritaria, como dijeron acá, es subjetiva. En definitiva, lo que tenemos que mirar en el derecho moderno no es tanto qué pensás vos, o sea, el problema no es hay que matar al chorro si te viene a atacar, no. El problema hay que ver cuáles son los límites de capacidad de ese policía para actuar. Y bueno, si lo tiene que matar porque lo ataca, será posible. Pero en el caso de Chocobar, recuerdan que lo corrió y ya no había posibilidad de que mate a nadie. Sin embargo, el policía se excede en sus facultades y mata a la persona que había provocado, me parece, no sé si en un asalto había herido o había muerto a un turista extranjero, me parece. Acá me ponen, entonces alguna definición de derecho penal es que es una institución de la venganza. No, por favor, no digan que dije eso, pues yo no dije eso. Lo que digo es, quise ser polémico para que se entienda, porque en realidad no es una venganza. Pero a veces se dice eso, es una institucionalización de la venganza, porque en realidad, al igual que en la venganza, lo que tenemos es una consecuencia a partir de un hecho, pero que no la decide el individuo particular, la decide el Estado. La decidimos todos. ¿Cuál es la consecuencia ante un hecho? Y todo lo que cometamos ese hecho deberíamos tener la misma consecuencia. Así que, bueno, por eso. Son frases que igual es una frase muy disparadora esta idea de que el derecho penal es la institucionalización de la venganza. Y es una frase que yo no inventé. O sea, es una frase que lleva mucho el abolicionismo, que cuestiona a las penas, ¿no? Y que cuestiona la funcionalidad de las penas en las sociedades modernas. Bueno, acá pueden estudiar, bueno, Foucault ha trabajado mucho este tema de la funcionalidad de las penas.
Bien. A ver, es por eso es que hay un régimen de penas. Claro, hay un régimen de penas porque tenemos que saber con carácter previo cuál es el hecho que se imputa, pero también cuál es la sanción. ¿Para qué? Para que se pueda imputar una responsabilidad. No, porque acá decíamos que el derecho regula las conductas externas. Yo no regulo los pensamientos, no. Lo que se pena no son los pensamientos, se pena la acción exteriorizada. Entonces, en la definición de un delito en el Código Penal, lo que se está exteriorizando es cuál es la acción prohibida para que uno la pueda saber de manera precisa de antemano y asumir la responsabilidad en caso de que la cometa, de que la realice, de la consecuencia que está establecida en la misma norma, que uno ya la conoce, también con carácter previo. Por ejemplo, el que matare a otro será penalizado con 8 a 25 años de prisión, no multa, de prisión. Entonces, ya se sabe la pena con anterioridad. Entonces, evidentemente, hay un ámbito de lo jurídico, estatal, decíamos, este derecho moderno es un derecho escrito, estatal, coactivo, positivo. ¿Positivo por qué? Bueno, porque el derecho es, el que está reconocido a través de normas escritas que cumplieron un procedimiento. En cambio, la justicia está en el ámbito de lo moral. Por eso hay dos concepciones, hay dos definiciones de moral. Bueno, la definición clásica de moral como normas sociales, ¿no? Que no son jurídicas y que tienen una pretensión de universalidad, lo que no quiere decir que no sean subjetivas, pero todo el que hace una formulación en términos de normas morales, digo, sí, por lo menos si es racional, ¿no? Está pensando que lo que impone a los demás se lo está autoimponiendo a uno mismo. Por eso son, no que te lo impongo a vos y yo estoy exceptuado. Tienen una pretensión de universalidad. Además, valdrían en la Argentina, en la China, en Estados Unidos o en la Luna. Esa es la idea de la moralidad, ¿no? Por lo menos de una moral racional. ¿No? Hasta en formas más conservadoras o menos conservadoras, como el que mata debe morir, dice Susana Jiménez. Bueno, es una formulación moral, eh, pero bueno, lo, las normas no solo son morales, además de las normas morales, hay normas que por ahí no tienen esa pretensión de universalidad o que están ligadas a concepciones ético-políticas, ideológicas, cuando decimos, bueno, ¿cómo creemos que debería organizarse una sociedad? Ya no estamos hablando de una cuestión de cómo debemos comportarnos en términos de correcto o incorrecto, de corrección, sino estamos hablando de cómo, qué sería lo bueno, lo deseable para organizar la sociedad. Y bueno, ahí aparecen aspectos, ahí está la diferenciación entre lo ético y lo moral, ¿no? Lo ético tiene más que ver, más que con lo correcto y con lo incorrecto, con lo bueno. Eh, entonces, lo ético tiene que ver mucho que ver también con las posiciones políticas, ideológicas. ¿No? Es que uno es de izquierda y bueno, puede decir, bueno, en términos ético-políticos, los bienes de la sociedad deberían estar mejor distribuidos. ¿No? Es una posición ética
que la construimos también como un principio, debería haber más igualdad. Entonces ahí podemos separar el ámbito de lo moral, el ámbito de lo ético, el ámbito de lo político. Ahora, en derecho se utiliza mucho también una concepción de lo moral como todo lo que no es jurídico. O sea, a veces nos referimos a lo moral como el conjunto de normas morales y a veces nos referimos a lo moral. En realidad, cuando decimos la moral, nos referimos a las normas. Cuando decimos lo moral, nos referimos a todo, a lo que tiene que ver con la moral, con la política, con la ética, con la ideología, con la justicia. Entonces vamos a separar ámbitos, el ámbito de lo jurídico del ámbito de lo moral. En lo moral está todo ese conjunto de cosas. La moral, la ideología política, la ética, la justicia. Y de alguna manera la justicia también es la expresión de todo ese rejunte. O sea, porque cuando yo tengo un principio de justicia, realmente tienen que ver con visiones ideológicas, éticas, morales. Acá me ponen, no entiendo. ¿El derecho regula la conducta del individuo y la pena a la vez? Y claro, en realidad utiliza la pena como herramienta para regular la conducta del individuo. La pena es la amenaza. Mirá que si haces esto, te va a pasar esto. Eso es una norma jurídica. Si haces esto, te va a pasar esto. Y mientras, y mientras más especificado esté cuál es la conducta que puede tener una pena, mejor regulará esa conducta. Repito las dos definiciones de moral. Por un lado tenemos la moral como conjunto de normas sociales, no jurídicas, que tienen una pretensión de universalidad. Y que al igual que el derecho intenta regular las conductas de las personas, pero no son jurídicas. Y además también tiene que ver, a diferencia del derecho, con aspectos internos. O sea, en la moral no solamente es reprochable lo que hacemos externamente, sino también nuestros pensamientos, nuestros deseos. Miren lo que es la moral religiosa. Por ejemplo, en términos sexuales. No solamente se mete en lo que podemos, en lo que hacemos, sino en lo que podemos desear o sentir. El derecho no llega tanto. Yo puedo ser un psicópata absoluto, degenerado desde el pensamiento, pero si yo no lo traslado al acto, no hay ninguna consecuencia jurídica porque no hay exteriorización. ¿Se entiende? Entonces, eso es la moral. Ahora, en el derecho también se habla del ámbito de lo moral, por eso para acá voy a preferir hablarlo en masculino. El ámbito de lo moral, por, es el ámbito y no las normas. En el ámbito de lo moral incluimos no solamente a la moral, sino a la ética, a la ideología política, a la justicia. Y decíamos, además, que particularmente la justicia es expresión de todo eso, expresión de la ideología política, de la ética y de concepciones morales. Todo junto. Entonces, separamos
separamos el ámbito de lo jurídico del ámbito de lo moral. Y les digo que las grandes discusiones que se dieron desde el inicio de la modernidad y hasta la actualidad en la teoría del derecho tienen que ver con las relaciones que existen justamente entre lo jurídico y lo moral. La relación que existe entre derecho y justicia. Entonces, por un lado, intentamos diferenciarlo, pero por otro decimos, no es tan fácil esta diferenciación. La diferenciación es metodológica, es pedagógica. Podemos identificar, no, esto tiene que ver con el derecho y esto tiene que ver con la justicia. Pero no es tan fácil, porque como decíamos, el derecho opera en base a concepciones culturales, hegemónicas, dominantes. Si no, imagínense, sería un derecho que nadie lo cumpliría. No se me ocurre nada, acá dicen, no se me ocurre nada del derecho que no esté basado en la moral. No, hay muchas normas que para algunos pueden ser consideradas inmorales. Ese es el problema de la moral. Digamos, que tenga algo pretensión de universalidad no quiere decir que sea universal. Quien formula una posición moral, vuelvo a decir, si lo hace con un nivel de racionalidad, está pensando una posición moral que vale para él y para todos. La famosa frase coloquial que dicen los chicos, o que uno le dice a un chico, no hagas lo que no te gusta que te hagan a vos. No hagas lo que no te gusta que te hagan a vos. O sea, lo que vale para vos, vale para los demás. Eso. Cuando un padre le dice a un hijo, una madre le dice a un hijo, le está diciendo esa frase, le está enseñando la lógica de lo moral, porque la lógica de la moral es esta idea de la pretensión de universalidad. Entonces, bueno, por ahí vos coincidís con el orden jurídico vigente, bueno, por ahí por eso no se te ocurre nada. Y bueno, pero también es bastante lógico que te cueste encontrar, porque decíamos, si tomamos el Código Penal, diremos, bueno, ahora pues, empecemos con de las penas más altas a las más bajas. ¿Cuál es la pena más alta del Código Penal? El homicidio calificado. Casi nadie diría que no es la acción más grave, ¿no? Matar a otra persona. Casi nadie diría eso. Y así vamos bajando y coincide con la valoración social dominante en general. Después uno puede ir diferenciando, pero puede llegar a encontrar aspectos donde el derecho puede tener consecuencias más graves que lo que uno piensa, o acciones que por ahí están prohibidas y uno diría no debería estar prohibido esto. O incluso, ¿se acuerdan cuando hablábamos el otro día de la diferenciación entre creación e interpretación de normas? Hablábamos el ejemplo del corte de ruta, ¿no? Entonces, la aplicación e interpretación de una norma en una determinada situación también está teñida por aspectos morales, políticos, ideológicos. Acá me ponen, la relación es entre lo jurídico en el ámbito de lo moral y la moral como conjunto de normas no jurídicas o al revés. Uy, qué pregunta rara. No entiendo la pregunta, pero no importa. Acá me ponen, lo que estamos diciendo es que desde lo metodológico separamos ámbitos y decimos esto es moral y esto es jurídico. Ahora, también decimos que no podemos separarlo tan fácilmente en la realidad práctica, porque el individuo opera o actúa a partir de aspectos básicamente o de visiones, concepciones, normas que están internacionales, que están moralmente internalizadas. Entonces, aún el derecho también tiene una legitimación de tipo moral.
Aún el derecho tiene una legitimación de tipo moral. ¿Y cuál es la legitimación de tipo moral del derecho? El derecho no es totalmente aséptico e independiente de la moral. Primero porque se basa en un gran principio moral. ¿Y saben cuál es el gran principio moral en el que se basa el derecho? Es que el derecho debe ser cumplido. Y eso es un principio moral. De que por ser derecho tiene que ser cumplido. Si no tuviera ese principio moral, si no tuviera ese principio moral, que es que el derecho tiene que ser cumplido, no funcionaría como derecho. Sino, ¿para qué estableceríamos una norma jurídica? Y por eso el problema del derecho es, si no estamos de acuerdo, nos parece injusto, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo y establecer una norma que sea justa. Porque en principio lo reconocemos como derecho y por ende tiene que ser cumplido. Entonces vendrá en todo caso cuando hay algún conflicto, tensión. Bueno, intentaremos evitar su cumplimiento en alguna situación, pero porque sabemos que el derecho tiene que ser cumplido. Si no, se evapora la lógica del derecho. Entonces, lo que separábamos recién, parezco medio esquizofrénico, ¿no? Porque en la otra clase también, yo primero le separo, después se lo junto. Lo que separábamos tan rotundo recién, ¿no? Por un lado, el ámbito de lo jurídico, por otro lado, el ámbito de lo moral. Bueno, cuidado porque el derecho también tiene una fundamentación moral. Y está el gato ahí maullando. El derecho también tiene una fundamentación moral, entonces. Y esta fundamentación moral ha ido cambiando o elaborándose durante toda la modernidad y se ha modificado. O sea, el paradigma jurídico ha tenido diversas modificaciones. En los principios de la modernidad, lo que se quiebra es la fundamentación religiosa del derecho. O sea, el derecho antes de la modernidad se legitimaba en términos religiosos, términos de doctrina religiosa, de manera dogmática, no racional. La modernidad empieza a imponer una fundamentación racional del derecho. El derecho no es solo expresión de textos religiosos. El derecho debe ser además fundamentado racionalmente. ¿Y quién fundamentar algo racionalmente? Hay que dar motivos racionales, no decir que es un designio divino. Bueno, pero en estos motivos racionales, ¿qué son? Bueno, en definitiva son valores. Porque la pregunta es, ¿por qué tiene que haber un orden jurídico? Esto es lo que se empieza a plantear en la modernidad. ¿Por qué tiene que haber un orden jurídico? ¿Y cuál es el fundamento de ese orden? Y así a lo largo de esa primera modernidad, con el movimiento racionalista, el movimiento liberal, se van construyendo distintas teorías que van a intentar buscarle una fundamentación a ese derecho. Y si ustedes deben haber leído a los autores racionalistas, contractualistas, ¿no? A Hobbes, Locke, Rousseau. Por ejemplo, para Rousseau, la legitimidad del derecho tiene que ver con la voluntad general. ¿Cuándo el derecho es derecho? Y por ende debe ser cumplido. Cuando está sustentado en la voluntad general. Esto se ve en el contrato social. O para Locke,
el padre del liberalismo político. El derecho debe ser cumplido, o sea, es legítimo, cuando se basa o protege los derechos inalienables de las personas, que los tenemos, que son principios morales, y que los tenemos por el solo hecho de ser personas. Decía Locke, la libertad, la propiedad, la seguridad personal, la vida. Derechos inalienables de los individuos. Bueno, es la idea del movimiento liberal, ¿no? La idea de un individuo con derechos previo al Estado, que es la base de lo que después va a ser la teoría de los derechos humanos, que nace de los movimientos liberales, que nada tiene que ver con Sper o con Milley cuando hablamos de liberalismo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de una filosofía política que es central en el avance y el desarrollo de la modernidad. O visiones, entonces, por un lado, dijimos Rousseau, la voluntad general, fíjense, padre del ideal democrático, ¿no? Que pensamos que solamente el derecho legítimo es aquel que se basa en alguna forma de participación popular, o hablamos de Locke, el padre del liberalismo, y a su vez antecesor de los derechos humanos, o podemos hablar de Hobbes, digamos que es un filósofo más de tipo conservador, para quien, ¿cuál es el valor fundante o que legitima el derecho? La seguridad. ¿Se acuerdan la frase esa del hombre, el lobo del hombre? ¿No? En esta idea de que la racionalidad humana lleva al hombre a la destrucción, y en esa posibilidad de destrucción es necesario un Estado, un leviatán, ¿no? Que organice y que evite la violencia entre los seres humanos, que limite la violencia entre los seres humanos. Entonces decíamos derechos inalienables, voluntad general, seguridad. Fíjense cómo toda esa teoría racionalista, liberal, va a empezar a buscar una fundamentación del orden. Entonces, acá tenemos una primer gran diferenciación entre la fundamentación del derecho premoderna y la moderna. Mientras la fundamentación del derecho premoderna era mítica, de carácter mítico y racional, la fundamentación de la primera modernidad va a ser una fundamentación moral de tipo racional. Ahora, fíjense que no podemos igualmente separar el derecho de la moral. Ni en la premodernidad, ni en la primera parte de la modernidad, te puedes separar el derecho de la moral. El derecho va a ser considerado verdaderamente derecho si cumple determinados valores. Si reconoce determinados valores, los derechos inalienables, la seguridad, la voluntad general. Acá me preguntan si puedo repetir. Repito, tanto el derecho premoderno como el derecho de la primera modernidad, si bien tienen fundamentaciones distintas, el premoderno es un derecho basado en el pensamiento mítico, religioso, y el derecho premoderno ya tiene una fundamentación racional, en ambos casos hay una fundamentación moral del orden. En un primer caso, basado en el pensamiento religioso, y en el segundo caso, en la primera modernidad, en una moral de tipo racional. Es decir, solo hay un derecho verdaderamente legítimo si se reconocen determinados valores de tipo moral, la seguridad, los derechos inalienables, que son anteriores al derecho mismo. Y que si ese derecho los desconoce, no puede ser considerado derecho. Porque no hay plena separación entre derecho y justicia. El derecho, tanto para el pensamiento religioso como para la primera modernidad, el derecho es esencialmente justo.
y es justo solo si reconoce determinados principios morales. El derecho solo es justo si es emergente de la voluntad general, Rousseau. El derecho solo es justo si reconoce los derechos inalienables que son anteriores al derecho mismo. El derecho solo es justo si permite, si garantiza la seguridad de las personas. Entonces, primera modernidad, entre derecho y justicia o entre derecho y moral, entendiéndolo como lo moral. Repito, primera modernidad, sí dije eso. Repito, en la primera modernidad, entonces, derecho y justicia no van a estar completamente separados, porque no se puede pensar al derecho separado de lo justo. El derecho es, en su propia definición, todavía esencialmente justo. Y para ser justo, legítimo, tiene que reconocer determinados principios morales, que ya no son religiosos, pero son racionales. La idea de una voluntad general, la idea de derechos inalienables, la idea de seguridad. ¿Se entiende? Entonces, esto se va a ir desarrollando así. Lo primero que podemos decir es que observamos un proceso de racionalización en la fundamentación del derecho. Pero el derecho sigue teniendo una fundamentación externa a él. Con esto se las complique. El derecho sigue teniendo una fundamentación externa a él. ¿Por qué? Porque el derecho es derecho solo si es justo. Y es justo solo si reconoce valores morales que están afuera del derecho. No que están en las normas mismas, que están afuera del derecho. Al igual que en el pensamiento religioso. Por eso decimos que tanto ese pensamiento religioso premoderno como el pensamiento de la primera modernidad se basan en teorías ius naturalistas. ¿Qué es el ius naturalismo? Es una fundamentación del derecho externa al derecho mismo, en la cual no hay una plena separación entre derecho y moral, o entre derecho y justicia. Tanto en un caso como en el otro, el derecho es esencialmente justo. Es parte de la definición de derecho pensar que el derecho tiene que ser justo. Y si no es justo, no es derecho. Hoy no lo vemos de esa manera. Hoy pensamos que puede haber derecho injusto y peleamos para cambiarlo. Pero seguimos reconociendo que es derecho. Y cuando, no sé, acá me pregunta justo para quién. Y bueno, justo para para el que tenga determinada concepción. Evidentemente, las demandas sociales, que por ejemplo pueden estar en los movimientos políticos, puestas por ejemplo en el feminismo, parten del principio de justicia. Y a partir de esos principios de justicia reclaman la modificación del derecho vigente. Pero reconocen al derecho vigente como derecho. Piden su cambio, su modificación. Reitero, porque vino la pregunta para que lo reitere, porque no se escuchó bien. Entonces, desde las teorías
o de las visiones iusnaturalistas, la fundamentación del derecho es externa al derecho mismo. ¿Por qué? Porque no hay plena separación entre derecho y moral o entre derecho y justicia. El derecho se debe fundamentar en principios morales. O sea, no basta el simple procedimiento, el cumplimiento del procedimiento. No es que una ley es ley solo por cumplir el procedimiento. No, no. Esa ley debe ser reconocida como derecho porque es expresión de la voluntad general, porque cumple o reconoce derechos inalienables, porque permite garantizar la seguridad. Aunque sean valores de tipo racional. Pero son, ¿por qué iusnaturalistas? Porque son presentados como racionales y universales. Por eso son naturales de alguna manera. Y son naturales porque son previos al derecho. Y el derecho lo único que tiene que hacer es venir y reconocerlos. Iusnaturalismo. Este fue el paradigma dominante, primero un iusnaturalismo religioso en la premodernidad y luego un iusnaturalismo racional en la primera parte de la modernidad. Carolina, ¿querés hablar? Parece que no. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX se produce una ruptura. Esto que era considerado unido, lo jurídico y lo moral, empieza a diferenciarse. Este proceso de racionalización, como bien marca Weber, es un proceso de racionalización social en la modernidad y que obviamente llega al derecho. Es más, Weber dice que es primero en el derecho y luego en el resto de la sociedad. El primer punto donde se verifica el proceso de racionalización social es en el derecho, que se da en la Edad Media este proceso. Llega un punto en que esa racionalidad, esto lo deben haber visto en teoría social, esa racionalidad con arreglo a valores que tenía que ver con la fundamentación del derecho en esa primera parte de la modernidad, se va transformando en una racionalidad de tipo instrumental, con arreglo a fines. ¿Y cuáles son los fines? Bueno, los fines del sistema del orden económico que va a ir imponiéndose como modo de producción dominante a partir del siglo XX, que es el capitalismo. El capitalismo también va a cambiar la forma de pensar el derecho. O sea, hay un derecho capitalista, un derecho que ya no requiere ser fundamentado, porque no podemos estar todo el tiempo discutiendo si las normas son justas o no son justas. Las concepciones de justicia son, como bien dijeron acá, ¿justo para quién? Puede ser justo para vos, pero para vos no. Las sociedades son más complejas, más heterogéneas. Necesitamos algún lugar donde se cristalice algo, y en todo caso, lo podemos discutir pero afuera del derecho. Si es derecho que se cumpla, porque es la única manera de lograr algo que para el pensamiento del siglo XX, del siglo XIX y después del siglo XX va a ser muy importante, que es la seguridad jurídica. O sea, algo tenemos que tener más o menos objetivo, cristalizado, para decir, esto es lo prohibido, esto es lo permitido. Después, si quieren, discutan afuera si está bien que esto esté prohibido y esto esté permitido. Pero tenemos que tener un ámbito de lo jurídico, aunque uno no esté de acuerdo, en donde se objetiven de alguna manera determinados valores o intereses. ¿Y dónde se objetiva? Bueno, en un texto. Y ese es el derecho. Después lo podemos discutir, pero es derecho y por lo tanto debe ser cumplido. Entonces,
Seguimos en una fundamentación racional del derecho, pero ya esa fundamentación no es una fundamentación de tipo moral. Es instrumental. ¿Por qué? Y pues necesitamos que sea así. Para que el sistema capitalista se reproduzca, necesita un derecho que no pueda ser discutido todo el tiempo. Miren si vamos a estar discutiendo todo el tiempo cómo están repartidos los bienes en la sociedad. Evidentemente, si es mío, ya está. No podemos estar discutiendo eso. El derecho de propiedad se sustenta en la idea de seguridad jurídica. Y no solamente el derecho de propiedad, el derecho de propiedad en el sentido más amplio, el derecho de propiedad no solo de los bienes, sino también de mi cuerpo, ¿no? De hecho, cuando el feminismo hoy sustenta la interrupción voluntaria del embarazo, lo está pensando a partir del derecho de propiedad. Mi cuerpo es mío. Entonces, eso nadie me lo puede cuestionar. Entonces, es en el siglo XIX que se empieza a esta ruptura y se empieza a pensar el derecho de otra manera. Y no, cuando ellos se empiezan a pensar, no es que lo piensan los juristas nomás, es un cambio de paradigma social del derecho. La sociedad empieza a pensar el derecho de otra manera. Y desde lo académico, desde la teoría, también se va a ir construyendo otro tipo de teorías. Y así va apareciendo el nuevo paradigma dominante, que ya no es el naturalismo, sino el positivismo jurídico. ¿Y cuál es la diferencia principal entre el naturalismo y el positivismo? El naturalismo cree que no hay plena separación entre derecho y justicia, en cambio, el positivismo jurídico cree que, o sostiene, que el derecho es autónomo de la justicia, de lo moral. Entonces, mientras el neoliberalismo busca una justificación moral del derecho, el biopositivismo dice que no, que el derecho se fundamenta solamente a partir de un procedimiento establecido en la norma superior. O sea, cuando una norma es válida, cuando tiene legitimidad procedimental, es decir, cuando ha cumplido el procedimiento establecido. Y a partir de ese momento es reconocida como derecho vigente. No importa que sea justa o injusta. Es derecho cuando ha cumplido con el procedimiento vigente. Plena separación entonces entre derecho y moral. El derecho es neutro, tiene pretensión de neutralidad. Al derecho hay que estudiarlo de manera aideológica. Más allá de lo que uno piense ideológicamente, uno tiene que intentar estudiar el derecho o pensar el derecho en términos de lo que está prohibido y lo que está permitido, más allá de lo que uno piense. Por eso es ideológico, es neutro. Entonces así se va construyendo lo que llamamos el positivismo jurídico como teoría cuyo padre teórico es Hans Kelsen, que tal vez que es un autor de la década del 20, del siglo XX, que termina de condensar este nuevo paradigma en su obra cumbre, que es la teoría pura del derecho. Pura porque pura de aspectos ideológicos, morales, políticos. Pensar al derecho en términos exclusivamente normativos. Porque en definitiva el derecho es tal no porque sea justo. El derecho hay que cumplirlo porque es válido.
Con lo cual, la fundamentación del derecho que hace el positivismo jurídico ya no es una fundamentación externa, es una justificación interna al derecho mismo, porque ¿cuándo el derecho se convierte en derecho? Cuando cumple el procedimiento. ¿Y dónde está el procedimiento? En el derecho. Por eso acá hablamos de fundamentación interna y no externa. No requiere que reconozca determinados valores, a tal punto que desde esta visión, pues, hasta el derecho a la dictadura militar es derecho. No requiere una fundamentación externa. O sea, un orden jurídico que no, acá me pregunta Flor, ¿puede repetir esto? No requiere de una fundamentación externa para el positivismo jurídico. Un derecho que no reconozca los derechos humanos, estoy hablando para este momento histórico. Hoy esta frase no sería verdadera porque hoy los derechos humanos son derechos positivos. Son derechos que están establecidos en normas internacionales. Pero en ese momento todavía no existían las convenciones. Pero en ese momento, un derecho que no reconociera a los derechos humanos era derecho igual. Porque no requería una fundamentación en términos de justicia. La única fundamentación que requiere es que haya cumplido el procedimiento. Entonces, una legitimidad de tipo procedimental, no de tipo moral. El derecho se valida a sí mismo, dice acá, exactamente, el derecho se valida a sí mismo. Y entonces se diferencia en términos metodológicos, teóricos, de otras normas sociales. Y también de su paradigma anterior. O sea, el positivismo jurídico viene a imponerse como nuevo paradigma del derecho. Paradigma, vuelvo a decir, que no es solo paradigma en términos de Kuhn como paradigma científico, sino que es también un paradigma científico, sino es un paradigma social más amplio. O sea, la cultura moderna empieza a concebir el derecho de esta manera a partir de este momento. Hay un proceso de racionalización más importante todavía que de esa primera parte y que de una fundamentación racional moral se pasa a una fundamentación racional instrumental. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque evidentemente los cambios sociales producidos a partir de la revolución industrial requerían una nueva forma de pensar el derecho. No todo podía ser discutido en cualquier momento. Si no, no hay certeza, no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de propiedad, de transacciones, de comercio. Este nuevo paradigma se adapta a las nuevas condiciones sociopolíticas, económicas, al nuevo orden económico que se imponía a partir del siglo XIX. Entonces, si el naturalismo no hace una plena diferenciación entre derecho y justicia o entre derecho y moral, lo que está intentando analizar el naturalismo es el derecho como debe ser y no como es. En cambio, el positivismo jurídico propone una forma de estudio del derecho no como debe ser, sino como es. El derecho vigente, el derecho positivo, el derecho que es. No el que debería ser porque es justo, el que es. Entonces hay una fundamentación distinta y también hay una proposición de cómo estudiarlo. El naturalismo nos propone estudiar el derecho que debería ser, el derecho justo, para poder identificar si el orden que hoy se pretende señalar como derecho es justo y por ende si puede ser considerado derecho. En cambio, la propuesta también científica, teórica del positivismo jurídico es, no hay que estudiar el derecho como debe ser. Uno puede estar de acuerdo o no, porque como bien dijeron acá, justo para quien las posiciones o los principios de justicia dependen, son subjetivos y dependen de cada uno, sino como si queremos construir el derecho como ciencia social, y acá vemos, este es el inicio también de la configuración del derecho como una ciencia social. Vamos a estudiar el derecho como es.
no como pensamos que debería ser. Y si vamos a estudiar el derecho como es, ¿dónde lo vamos a buscar? Bueno, en los textos jurídicos. El derecho moderno es básicamente derecho escrito. Derecho positivo. Entonces, por eso decíamos, el derecho moderno es un derecho escrito, estatal, coactivo, positivo. Positivo. Basado en el principio de legalidad. Con una legitimidad de tipo procedimental. Acá me preguntan si el positivismo, el dispositivismo está planteando un derecho abstracto. Y no, les diría que al revés. El positivismo está planteando un derecho histórico concreto. No me vengas a hablar de cómo tiene que ser el derecho. Hablemos del derecho argentino. Si no estamos hablando de lo que debería ser. Y eso es filosofía, no es ciencia. La ciencia se basa en criterios empíricos. Bueno, acá lo empírico sería estudiar los textos vigentes. No me vengas a hablar de cómo debería ser, pues eso es una concepción ideológica, moral, que nada tiene que ver con lo jurídico. Lo jurídico es otra cosa, dice el positivismo jurídico. Bueno, se impone el positivismo jurídico como paradigma dominante, pero cuidado, que ya desde que se va imponiendo como paradigma dominante, también empieza a tener los primeros cuestionamientos. Además del primer cuestionamiento que obviamente hace Marx en el siglo XIX, cuando empieza a señalar el derecho como instrumento de dominación, ya desde la década del 20, 30 del siglo XX, va a haber cuestionamientos muy fuertes a este nuevo paradigma del positivismo jurídico que van a decir, cuidado que la cuestión es más compleja. Que si bien está bien la propuesta que hace el positivismo jurídico, que no se puede pensar el derecho si uno lo quiere construir científicamente, lo tiene que construir en términos del derecho como es y no como debe ser, porque es la idea de ciencia, ¿no? No puede operar en el ámbito del deber ser, sino hay que operar en el ámbito del ser, del derecho que es, y no el derecho que debe ser, el derecho positivo, y no en términos de la justicia, porque la justicia se la fundamenta, no se la conoce. Si bien es cierto, también tenemos que ver que el derecho empieza a manifestarse esta idea de que el derecho no opera solo, opera a través de actores sociales concretos. Y por eso el realismo, como teoría que va a empezar a cuestionar al positivismo jurídico, va a decir, ojo, que en realidad el derecho es lo que los jueces dicen que es. Esto que decíamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? Una cosa es el texto de esta idea y otra cosa es lo que funciona en la sociedad. Y bueno, lo que funciona en la sociedad es a partir de las interpretaciones dotadas de autoridad que tienen los jueces, por ejemplo. Y la que tienen todas las personas, todos los actores sociales que de alguna manera también fundamentan su acción a partir del derecho. Por lo menos del derecho que creen que está vigente. Entonces no solamente podemos pensar el derecho a partir del texto legal, sino de la acción o de las prácticas de actores concretos. Esto es el realismo. El derecho no es algo, y acá te contesto a tu pregunta, Estela Maris, cuando vos decís, ¿es un derecho abstracto el que plantea el positivismo? No, el positivismo no es que plantea un derecho abstracto, plantea un derecho en los libros, en los textos, en los códigos. En cambio, el realismo va a plantear un derecho
en las acciones sociales, puesto en práctica a través de sujetos concretos. Por eso será a partir de las perspectivas realistas que van a surgir otras formas de estudiar el derecho, que van a pensar el derecho a partir de acciones sociales, a partir de relaciones sociales concretas. Incluso otras teorías. Hubo un autor argentino que acá hubo una gran polémica en el año 45 que vino Kelsen, el padre, digamos, el principal jurista internacional de todos los tiempos, probablemente, y vino y discutió con el gran jurista argentino que fue Cosio. Y Cosio decía que el derecho no era norma, como decía Kelsen. Kelsen decía que el derecho era norma jurídica, y Cosio decía que el derecho era acción en interferencia intersubjetiva mediada por normas, decía Cosio. Acción intersubjetiva mediada que no principal en Congreso. Profesor, no se escucha, se corta. ¿Ahora? Se ve mal la imagen y se escucha entrecortado. Tenemos un minuto de descanso. Descanso un minuto. Este es el problema cuando uno tiene hijos que juegan a los juegos y te chupan el ancho de banda. En este momento están jugando en otra computadora. A dos computadoras encima. Bueno, si me escuchan, retomo. En una visita que hizo Kelsen, probablemente el jurista más importante de todos los tiempos, a la Argentina en un congreso en San Juan organizado por Perón, y que abrió Perón incluso, es muy, muy interesante. Cosio, el principal jurista argentino de ese momento, cuestionaba a Kelsen la idea de que el derecho era norma. Entonces también, influenciado por las teorías realistas, decía que el derecho en realidad era acción en interferencia intersubjetiva mediada por normas. En definitiva, más sencillamente, es acción social mediada por normas. Porque el derecho era acción social, no tanto normas. Como decía Marx, la voluntad de la clase dominante erigida en ley. No, el tema es dominación el derecho. No, la ley es un discurso, en definitiva. Entonces, el realismo cuestiona esta idea de que el derecho es ley. El derecho es lo que los jueces dicen que es. El derecho es lo que los actores sociales dicen que es. O sea, ya empieza a pensarse esta idea de que decíamos, una cosa es el texto y otra cosa es lo que se dice en el texto. ¿Quién lo dice? Bueno, los actores sociales concretos lo dicen. Entonces, ¿qué miramos? ¿El texto o miramos a los actores sociales concretos? Fíjense cómo ya el derecho empieza cada vez más a enfocarse o a erigirse como una ciencia social, de actores sociales concretos, histórico. Y la justicia ya quedó en otro mundo, no sé. La justicia es un problema del siglo XIX todavía hasta acá.
Ahora, esto venía bien, todas estas discusiones, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial van mostrando que este paradigma positivista, incluso la crítica realista, tiene una gran limitación. Porque si derecho puede ser cualquier cosa, basta que haya cumplido el procedimiento. Es decir, una norma podía legitimar que se maten 20 millones de judíos. Estábamos en problema. ¿De qué servía un estudio del derecho que no tenga ningún sustento, ninguna fundamentación de tipo moral? Eso nos podía llevar, por ejemplo, miren a lo ilógico e irracional que nos llevaba esa forma de fundamentar el derecho. Que, por ejemplo, la defensa de los jerarcas nazis en el juicio de Nuremberg decía que los jerarcas nazis debían ser exculpados de responsabilidad, actuaron conforme a la ley alemana. Si las fronteras de Alemania se extiende también su derecho. Y su derecho era la validación de perseguir y exterminar a un grupo étnico, religioso, cultural. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque por un lado decimos la justicia es subjetiva, pero no podemos pensar el derecho completamente deslindado de lo moral porque nos lleva a una irracionalidad. O sea, lo que parece ser más racional porque separamos el derecho de lo moral, termina cayendo en una irracionalidad absoluta. Bueno, este paradigma positivista empieza a hacer agua por todos lados. A tal punto que en la práctica tiene un quiebre muy importante. Ese quiebre es el juicio de Nuremberg. ¿Por qué es un quiebre? Porque, ¿qué pasa con los jerarcas nazis? ¿Son exculpados o son condenados? ¿Se acuerdan? Son condenados. ¿Y son condenados en base a qué? Son condenados en base a que nadie puede cometer las atrocidades que cometieron en base a principios que fueron reconocidos por las naciones civilizadas. Así se lo fundamentó. ¿Y cuáles son esos principios? Que determinadas acciones cometidas de manera sistemática y a gran escala, o la persecución y exterminio de un grupo religioso, étnico, cultural, es decir, los llamados crímenes de lesa humanidad o el delito de genocidio, deben ser penalizados en todo tiempo y lugar. Ningún derecho puede eximir la penalización de semejantes atrocidades a las que ha llegado la humanidad, independientemente de si eso hubiera estado consagrado o reconocido por el derecho vigente. Epa, ¿y entonces? ¿No es que el derecho está separado de lo moral o de la justicia? Independientemente de que esté reconocido por el derecho positivo.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Se volvió al naturalismo? No podemos decir que se volvió al naturalismo. Lo que sí podemos ver es que hizo crisis el paradigma positivista. Y a partir de este momento, a partir de esta crisis del paradigma positivista, empieza a pensarse el derecho también en términos, nuevamente, como en el naturalismo, también incorporando aspectos morales, y no solo morales, aspectos relativos a lo moral, es decir, aspectos sociales, políticos, ideológicos, a principios de justicia. Esto también va a estar motorizado por teorías que van a surgir a fines de la década del 50, del 60, que van a ser las teorías críticas, que incluso van a poner el foco en las debilidades que va a tener este paradigma positivista, y que, por ejemplo, van a cuestionar el primer fundamento del positivista, que intenta construir un derecho neutro, puro, alejado o independiente de lo moral. ¿Y cuál es esa idea? De que el derecho tiene una fundamentación moral, incluso en el positivismo. Y lo decíamos hoy. Si decimos que todo derecho debe ser cumplido porque es derecho, más allá de que sea justo, es justo porque es la esencia de la definición de derecho que debe ser cumplido. Imagínense, ¿es pensable un derecho que no debe ser cumplido? Está en la definición de derecho decir que debe ser cumplido. Por ende, si debe ser cumplido, hay un principio moral que dice todo derecho debe ser cumplido. Y si todo derecho debe ser cumplido, hay una fundamentación moral en la definición misma de derecho, dice la teoría crítica. Entonces, ¿qué es mentira o es falso? Que en el positivismo jurídico no haya una fundamentación moral. Y lo peor es que es una fundamentación de tipo conservadora. El derecho debe ser cumplido. ¿El derecho qué es? Y más, si el derecho es un instrumento de dominación, el derecho de los que dominan debe ser cumplido. Entonces, ¿qué es lo segundo que pone en evidencia las teorías críticas? Bueno, lo que había marcado Marx en el siglo XIX, que el derecho es una superestructura ideológica, que el derecho es un instrumento de dominación, y que el derecho lo que fundamenta es la reproducción del orden, de un orden de dominación, la reproducción del orden como tal. Entonces, invita o va construyendo una nueva forma también de pensar el derecho a partir de las relaciones entre derecho y poder, y entre derecho y lenguaje. Los estudios que van a venir a partir de la década del 60 sobre el derecho, en aspecto en lo que tiene que ver con las teorías críticas, van a tener que ver con, entonces, las relaciones entre derecho y poder y derecho y lenguaje. Y así se van configurando entonces una ciencia jurídica tradicional que estudia el derecho normativamente, una sociología jurídica que va a estudiar el derecho a partir de las relaciones sociales y las acciones sociales, una filosofía del derecho que va a intentar pensar la fundamentación moral del derecho, y una teoría crítica que va a pensar las relaciones entre derecho y poder y pensar el derecho como discurso y no solamente como norma. A tal punto que a autores críticos que van a decir que las normas jurídicas no existen. En realidad el derecho es un discurso, es el discurso del poder, como decía Foucault. Que ya lo decía Marx, es la voluntad de la clase dominante que se erige como ley. Pero en definitiva es un discurso de autoridad, un discurso de poder. Si puedo repetir esa flor, digo, entonces, de esa visión más limitada del positivismo jurídico que piensa al derecho exclusivamente como norma y que configura la ciencia jurídica tradicional, van a ir surgiendo a partir del realismo
pensar al derecho de manera social, en términos de relaciones sociales, de acciones sociales. A partir de esta crisis que va a tener el derecho en la Segunda Guerra Mundial en términos de valores, de justicia, y a partir de las teorías críticas también pensarlo en relación a las relaciones de poder y a la forma de ejercicio de poder, y a la idea de que el derecho es también un discurso, por eso las relaciones entre derecho y lenguaje. Bueno, todo eso entonces lo construyen como una práctica social compleja al derecho y nos permite entonces identificar a partir de lo que venimos hablando distintas teorías sobre el derecho, teorías naturalistas, ya sean religiosas, que son premodernas, o racionales, como la primera modernidad, y por otro lado, teorías positivistas, refiriendo a esto, y sobre la justicia también. Porque me dicen que se fue repito. Entonces, cuando hablamos de teorías del derecho, nos referimos a teorías naturalistas, que son teorías que fundamentan el derecho sin una plena separación entre el derecho y lo moral, a teorías positivistas, que piensan el derecho en términos de una racionalidad no moral, sino instrumental, en términos de una legitimidad procedimental, teorías realistas que piensan el derecho en términos de relaciones sociales y de acciones sociales, y teorías críticas que piensan el derecho en términos de ejercicio de poder y de un discurso. Así se van configurando también ámbitos de estudio del derecho que pueden ser la ciencia jurídica tradicional, que lo piensa normativamente, la sociología jurídica, que lo piensa a partir entonces de relaciones sociales y de actores sociales, la filosofía del derecho, que va a intentar pensar las cuestiones relativas a la justicia, a lo justo, a los valores, y las teorías críticas que van a pensar las relaciones entre derecho y poder y derecho y lenguaje. Ahora, esto para entendamos que el derecho es una práctica compleja y que también en esa complejidad es abordado desde muchas puertas de entrada de distintas disciplinas. Es una ciencia o un conjunto de ciencias, pues a veces se habla en plural, ciencias jurídicas. Y que nos atañe a todos, no es un problema de abogados el derecho. Cuando pensamos el derecho como problema de abogados, lo estamos pensando en términos positivistas, o sea, de gente que, los abogados son gente que saben de textos escritos. Pero cuando damos un derecho en una facultad de trabajo social, lo tenemos que pensar en sus múltiples dimensiones, ¿no? En su dimensión político, social, incluso en su dimensión valorativa, es tan importante porque hay, digamos, hay una dimensión ética del derecho que es digna e importante de analizar. Ustedes mismos cuando analizan al trabajo social y se habla de la dimensión ética del trabajo social, se están pensando también como agentes que median, ¿no? O intervienen socialmente en determinados escenarios y con distintos sujetos, y de alguna manera su acción impacta en las posibilidades de garantizar o vulnerar derechos. O sea, ustedes son agentes operadores de derecho. O sea, el derecho no es un problema de abogados. Entonces, esa dimensión ética es importante pensarla no solo desde los abogados, sino también de los trabajadores sociales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo no soy trabajador social. ¿Qué están haciendo los trabajadores sociales cuando en su intervención concreta? Garantizan derechos, vulneran derechos. Cuando hablamos de la